Buenos días, hoy es día 3 de diciembre de 2025. Como dice aquí, nos faltan 29 días para 2026. Y seguimos leyendo a Julie Smith porque a nadie me lo dijo antes. Ahora vamos a ver el capítulo 2, perdón, la sección 2 que habla sobre la motivación. Esperamos hoy alcanzar 2 capítulos, si no nos va a ganar el 2026 y no podemos permitir eso. Entonces, capítulo 6, entender la motivación. Y Yadi, ¿puedes leer o quieres que...? Sí, sí puedo. Perfecto. Ujú. Ya ves, ya te dijo, yo sí puedo. Sí, sí. Ese sí es el juego del lenguaje. Hola Lili, buenos días. Hola, todos, buen día. Adelante. Capítulo 6. Entender la motivación. Ahora que estamos llenando la caja de herramientas psicológicas con habilidades que nos ayudan a ir avanzando por la vida, resulta fácil imaginar que la motivación es una de esas habilidades. Sin embargo, la motivación no es una habilidad. Tampoco es un rasgo de personalidad fijo con el que se nace o se nace. Muchos de nosotros sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Lo que sucede es que ahora mismo no nos apetece hacerlo. Y más tarde sigue sin apetecernos demasiado. A veces conseguimos ilusionarnos con un objetivo y empezamos a avanzar en la dirección adecuada, pero tan solo unos días después, la motivación se desvanece y retrocedemos hasta la casilla de salida. Los altibajos en la motivación no son un fallo del sistema, forman parte de ser humano. Es una sensación que viene y va, como el resto de las emociones, por lo que no siempre podemos confiar en que esté ahí. Entonces, ¿qué significa eso para nuestros sueños y nuestros objetivos? El cerebro presta una atención constante a lo que sucede en el cuerpo, sabe lo que le ocurre a la frecuencia cardíaca, a la respiración y a los músculos. Reacciona a la información que recibe y decide cuánta energía deberíamos invertir en la tarea que tenemos delante. Esto significa que podemos influir más de lo que pensamos en esas emociones. Si cambiamos lo que hacemos con el cuerpo, influimos en la actividad cerebral, lo que a su vez influye en las emociones suscitadas en el cuerpo. Esto es algo que podemos usar en nuestro beneficio. Cuando nos enfrentemos a la sensación de, pues no me apetece, podemos acometerla desde dos frentes. Y el frente número 1 dice aprender a cultivar la sensación de motivación y de energía para aumentar las probabilidades de que aparezca con más frecuencia. Y la número 2, aprender a actuar de un modo congruente con nuestros intereses, incluso en ausencia de motivación. Desarrollar la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer, incluso cuando parte de nosotros no quiere hacerlo. Postergación o anedonia. Antes de seguir, quiero explicar la diferencia entre postergación y anedonia. Postergar es algo que todos hacemos. Dejamos algo para más tarde porque nos suscita una reacción de estrés o cualquier otra emoción aversiva. He grabado cientos de videos educativos para las redes sociales, pero si tengo que hacer uno que me hace sentir incómodo o que me resulta difícil, por el motivo que sea, lo evitaré todo el día. Y me convenceré a mí misma de que todo lo que hago en lugar del video demuestra lo productiva que soy. De hecho, en realidad lo que sucede la mayoría de las veces es que lo estoy postergando, porque la idea de grabar ese video concreto me resulta incómoda o difícil ese día. La anedonia es algo distinto. Aparece cuando dejamos de sentir placer por las cosas que antes nos gustaban y se asocia a varios problemas de salud mental, como la depresión. Cuando nos sentimos así, nos empezamos a preguntar si realmente hay algo que merezca la pena. Lo que antes nos alegraba ahora nos parece carente de sentido.
Así que dejamos de hacer todo lo que tiene el potencial de levantarnos el estado de ánimo porque ya no nos apetece. Cuando empezamos a evitar algo que es importante o que puede ser significativo para nosotros, la respuesta natural es esperar a que nos vuelva a apetecer. Esperamos hasta volver a sentirnos llenos de energía, motivados o preparados. El problema es que la emoción no llega de forma espontánea, sino que tenemos que suscitarla mediante la acción. No hacer nada alimenta el letargo y la sensación de desgana, por lo que las cosas empeoran. La motivación es un maravilloso producto derivado de la acción. Es la fantástica sensación que sentimos cuando salimos del gimnasio, no cuando vamos de camino a él. Es la sensación de energía e impulso que sentimos cuando comenzamos algo y el cerebro y el cuerpo empiezan a crecerse ante el reto que tenemos por delante. En ocasiones, se trata de una emoción pasajera. Otras veces perdura durante mucho más tiempo. Y en gran parte eso depende del resto de factores que o bien alientan o bien acaban con la motivación. Por lo tanto, cuando empezamos a hacer algo y el estado de ánimo plano nos dice que no le apetece, podemos provocar un cambio biológico y emocional. Esto no significa que ponernos una música concreta o ir al gimnasio una vez vaya a resolver todos nuestros problemas, ni a cambiarnos la vida. Sin embargo, sí que pone en marcha una serie de acontecimientos que cambian la dirección en que avanzamos. Si empezamos a hacer las cosas que nos gustaría que nos apeteciera hacer, es más probable que estimulemos el cerebro de tal modo que se suscite placer o motivación. Las personas que sufren depresión y anedonia como parte integrante de esta necesitan tiempo para que regresen el placer y la motivación por las actividades. Y una vez que lo hacen, pueden sufrir altibajos durante bastante tiempo. En este periodo tenemos que perseverar y hacer lo que sabemos que es importante para nosotros, aunque no nos apetezca, si queremos reconectar con el placer que acostumbrábamos a sentir. El resumen del capítulo. La motivación no es algo con lo que se nazca o no se nazca. No podemos confiar en que la sensación de tener energía y ganas de hacer algo esté siempre ahí. Gestionar la motivación consiste en desarrollar la capacidad de hacer lo que es importante para nosotros, aunque en parte no nos apetezca. Con frecuencia postergamos cuando queremos evitar algo que nos genera estrés o malestar. La anedonia consiste en no sentir placer al llevar a cabo actividades que antes nos gustaban. Acostumbra a estar asociado al bajo estado de ánimo y a la depresión. Si algo te importa y podría ser beneficioso para tu salud, no esperes a que te apetezca hacerlo. Hazlo. ¿Cómo ven? ¿Qué nos quieren comentar de aquí, de este capítulo? Acuérdense que retomamos la frase que te llevas de ese capítulo, la idea, y así lo vamos haciendo por capítulo. En este, a mí me encanta Sí. Ajá. cuando te dice justo el hacer lo que tienes que hacer o lo que se parece a esa actividad que tienes que hacer, no va a resolver todo el problema, pero el moverte y físicamente hacer la cosa que no te gusta o, o la actividad que no te gusta o pensar en la forma que no te apetece en ese momento, te lleva a tristeza, motivar la motivación más fácilmente. ¿Qué quieres comentar, Victoria? Y-
Me gustaría comentar, Mike. Adelante. Yo no estuve ayer, no tuve la oportunidad. Estaba de cita médica, pero esto es bien interesante. Aquí la autora retoma la motivación como esta emoción, y si lo consideramos así, la emoción es algo como un estado que solo va a durar como ciertos lapsos, ¿no? Entonces, pues aquí te dice que hay que tomar la oportunidad de ese lapso donde estás con todas las ganas de hacer algo y hacerlo. Em, y más bien agradecer la motivación, ¿no? Porque nos da el chance de iniciar algo con toda esa energía, toda esa adrenalina, todas esas cosas que están sucediendo en nuestro cuerpo, de hacer cosas nuevas, novedosas, diferentes. Y a veces quisiéramos, pues, estar siempre así, pero me acuerdo mucho de cómo es el ritmo cardíaco, ¿no? Que cuando uno ya no está pues sí, en esta vida, pues ya está así, ¿no? Y entonces, pues es como eso, ¿no? Las emociones van a tener como su espacio en nuestras vidas. Y igual la emoción de motivación va a tener un espacio bien importante. Este, y pues sí, es bien diferente cuando tenemos que hacer este plan o este objetivo, porque ciertamente entramos con todo para cualquier actividad. Se nos baja el ánimo o el estado de ánimo o la emoción y ya no queremos hacerlo. Entonces, a mí me pasó hace poquito con el plan de 12 semanas y dije, no, no, por X circunstancias se me bajó la energía y la motivación. Entonces, pero tener ya como mi plan establecido es como lo retomo, ¿no? Ya sé en dónde me quedé a pesar de que el estado de ánimo no estuviese ahí presente. O sea, ya es como un punto de continuación, contemplar estos objetivos, estos planes, que, que decir, bueno, pues ya no, ya se me fue la motivación, ya no quiero hacerlo, ¿no? Y lo dejas ahí. Es más fácil retomarlo así, así lo percibí. Y bien claro, aquí dice que hay dos formas. Uno, o empezamos a cultivar más esta emoción, como la felicidad, el agradecimiento, las pausas y todo esto, o o hacemos un poquito más lo que importa, pero igual, ¿no? Yo creo que con ciertas indicaciones de pauta para saber que si vas a tener una pausa, puedes retomarla en cualquier momento, independientemente de cómo te sientas en ese punto, si la motivación ya no está. Em, Digo, voy a revisar la parte de motivación, pero esta parte creo que me pareció súper, súper, súper vital, y pues agradecer que, como todo, ¿no? Empezar a agradecer también esta emoción y reconocerla vale la pena, ¿no? Porque a veces estamos en la queja de que ya no estamos motivados y que nos apetece, pero cuando estuvo presente, igual no la reconocimos, ¿no? Y nada más pensamos, quiero hacer las cosas, pero no reconocimos ese momento de empuje individual o importante para cada uno. Entonces, pues sí, creo que es un buen un punto para reconocer esto. Gracias. Adelante, Victoria. Gracias, buenos días. Pues algo que para mí fue nuevo es que yo la motivación siempre la he relacionado como que tiene que ver con el pensamiento. O sea, si no estás motivada, leer algo, escuchar algo que te motive. Y lo que ahorita me llamó la atención y me gustó mucho como una estrategia de sus cajas de herramientas que nos ofrece, es la acción. O sea, más bien, si quieres llegar a ese estado de motivación, actúa. Y algo así entendí de que, o sea, aunque no tienes ganas, hazlo. Y yo la estrategia que siempre he usado para motivarme es o leer algo de esas frases motivantes o escuchar algo, ¿no? Yo escucho muchísimas cosas motivantes. Sin embargo, aunque algunas veces sí
he hecho cosas, muchísimas veces he hecho cosas sin ganas, pues saber que ese estado de actuar te lleva a la motivación, yo me quedo con eso de esta parte. Muchas gracias. Muy bien, Victoria, gracias. Yari, ¿continúas o? Sí, capítulo 7. ¿Cómo cultivar la motivación? Aquí hay que prestar mucha atención. La motivación es más que un motivo para hacer algo. Cuando usamos esa palabra en una conversación, acostumbramos a referirnos a una sensación de entusiasmo o un impulso que fluctúa, como cualquier otro. Algunas cosas alimentan esa sensación y otras la anulan. ¿Cuáles de las cosas que haces acostumbran a venir seguidas de la sensación de motivación y de energía? Creo que esa es una pregunta bien importante. ¿Cuáles de las cosas que haces acostumbran a venir seguidas de la sensación de motivación y de energía? Aunque la ciencia nos dice que les funciona a la mayoría, que les funciona a la mayoría de las personas, si examinas tu propia vida con curiosidad, obtendrás un nivel de detalle con un valor añadido muy importante. No Perdón, podemos perdón, cambiar Yadi, ¿puedes volver a leer esa parte o alguien puede explicarme? No entendí lo que la acabas de pregunta. leer. Si por, no, si, ajá, si porque estás haciendo una acción te motivas o porque si estás motivado hiciste una acción. ¿A qué se refiere esa pregunta? Gracias. Aunque la ciencia... Ok. Aquí lo que observé es que ella maneja la motivación como una emoción. Es una emoción que puede pasar en un momento. Y hay puntos de partida que te pueden ayudar a retomar esa emoción. Esa emoción, por lo que ya platicas, se presenta cuando estás en acción. Por lo que si es como puede ser ese impulso que necesitas para hacer algo nuevo, pero recordemos que la motivación es como sigues haciendo cosas, estás iniciando, pero sigues haciendo cosas, ¿no? Entonces, como decías, muchos pensamos que está en el pensamiento y ya, ¿no? No puedo decirte que no, porque aquí una de las partes es, hay algo que a ti sí te funciona, que a otros no les funciona. Ajá. Tal vez a mí me motiva pensar en en el 14 de febrero y está en mi pensamiento y estoy motivada por hacer alguna cena especial, ¿no? Pero quizá yo no soy de esas personas que soy más de pensamiento, sino ya cuando estoy en el acto de que ya hice la cena, pues ya estoy motivada. O ya cuando estoy iniciando con las cosas, estoy motivada. A mí me pasa más eso. Cuando tengo que pensar en todo lo que está alrededor de una situación, digo, madre mía, entonces tengo que estar. Y sin embargo, ya cuando estoy haciendo las cosas, estoy haciéndolas, ya me empieza a gustar y ya lo tomo de otra manera. Entonces ya le quiero poner esto, le quiero poner corazoncitos. Y ahora decidí que sí voy a hacer un pastelito y antes no, pero entonces sí quiero hacerlo. Y entonces empiezo a motivarme. Y ese panorama se empieza a incrementar, toda energía empieza como a impulsarme a hacer eso que estaba iniciando, pero que no había iniciado con ese impulso. Entonces, por eso es que aquí dice, este, cuando usamos esa Y ya en palabra el en una siguiente conversación, lo párrafo, que, perdón, Yari. Ujú. ajá, entonces continuamos. Aunque la ciencia nos dice que les funciona a la mayoría de las personas, si examinas tu propia vida con curiosidad, obtendrás un nivel de detalle con un valor añadido muy importante. No podemos cambiar aquello de lo que no somos conscientes. Por lo tanto, pasar tiempo observando y documentando la tarea que quieres abordar es de una importancia extraordinaria y multiplica las probabilidades de prolongar esa sensación de motivación. A continuación, encontrarás algunos factores que invitan a esa emoción a hacer acto de presencia. Y una de ellas es mover el cuerpo. Entonces, También quería comentar sobre eso. Creo que
dos vías para entenderlo. La primera es hacerte la pregunta, ¿en qué momentos me he sentido motivado o motivada? Y ya que encuentras el momento de esa emoción en el pasado, ¿qué es lo que estaba haciendo antes? ¿En qué contexto lo estaba haciendo? Y entonces ahí ya puedes ligar cuáles son los disparadores de la motivación. Y el otro punto que mencioné acá, el segundo, que aunque la ciencia nos dice que le funciona a la mayoría, la otra estrategia es justo lo que haces cuando tienes lo que hacemos en la mañana, las metas mínimas no negociables. Si documentas y especificas y aclaras qué acción específica tienes que hacer para lograr esa meta, llevándolo a este campo, también algo que no te apetece hacer, lo desglosas, lo que tendrías que hacer si te apeteciera, cómo lo tendrías que hacer, cuáles son esas partes, el simple hecho de estar moviéndote hacia esa idea te puede generar la motivación porque ya enganchaste el cerebro a esa actividad. Y gracias, ya sigue, por favor. El Ok. cuerpo. Mover el cuerpo. La motivación no surge de un lugar concreto del cerebro, ni tampoco en una parte fija de la persona, ni una herramienta esencial que usamos para ponernos en marcha. En la mayoría de las ocasiones, la motivación es consecuencia, precisamente, del movimiento. Entonces, ¿qué sucede si no tenemos motivación para practicar deporte? Tal vez la clave para hacer de la actividad física una parte sostenible de la vida cotidiana reside en encontrar una forma de movimiento que podamos empezar a hacer incluso cuando la motivación está en horas bajas. Las investigaciones demuestran que incluso realizar una mínima... Se Perdón, me no sé movió dónde la se fue. pantalla. Más abajo, más arriba, más arriba, más arriba. Ahí está. Las investigaciones demuestran que incluso realizar una mínima cantidad de ejercicio físico es mejor que no hacer nada. Y cualquier cosa que te lleve a superar tu actividad física habitual te ayudará a reforzar tu fuerza de voluntad. Encuentra algo que te resulte fácil, algo que te haga sentir bien, algo que te haga sentir esa maravillosa sensación de desconexión y que no sea otra tarea aburrida más que hay que hacer. Incorpora amigos, buena música, cualquier cosa que te ayude a guardarlo con impaciencia a diario en lugar de temerlo. Añadir algún tipo de ejercicio físico, por moderado que sea, te recompensará aportándote motivación. Quizás tengas que usar la estrategia de actuar en contra de tus impulsos, porque es posible que no te apetezca hacer ejercicio. Pero el impacto que esta acción tan sencilla ejercerá en la sensación de desgana durante el resto del día no tiene precio. Si lo consigues, ya tendrás medio objetivo ganado. La siguiente, mantener la conexión con el objetivo. En psicoterapia muchas veces establecemos objetivos con las personas y las ayudamos a descubrir cómo conseguirlos. Sin embargo, el verdadero trabajo se lleva a cabo cuando el proceso descarrila. Llegado a este punto, las personas que carecen de apoyo son más vulnerables al impulso de rendirse. Sin embargo, hay que usar este tropiezo para reforzar el futuro. Si entendemos mejor qué ha causado el tropiezo y asumimos que volver al camino es tan solo parte del proceso, estaremos en mejor disposición de prever cuándo puede volver a ocurrir y evitar esos obstáculos en el futuro. Creo que uno de los motivos por los que algunos de mis clientes dicen que salen de la consulta mucho más motivados es que han pasado tiempo reconectando con sus objetivos. Si no mantenemos en mente el objetivo por el que trabajamos, es fácil perder ímpetu. Tanto si quieres mejorar tu estado de ánimo como si quieres trabajar cualquier otro aspecto de tu bienestar. Es fundamental que mantengas la conexión con tus objetivos porque exigen atención constante. Conecta con ellos cada día. Lo puedes hacer, por ejemplo, escribiendo un diario. No tiene por qué ocuparte demasiado tiempo. Puede tratarse de un par de apuntes al principio de la jornada para concretar una o dos cosas que harás para acercarte a tu objetivo.
Entonces, al final del día, puedes escribir un par de líneas para reflexionar acerca de la experiencia. Este tipo de tareas son fáciles de mantener porque no exigen demasiado tiempo, quizás un par de minutos como máximo, pero aseguran que rindamos cuentas ante nosotros mismos a diario y nos ayudan a mantenernos centrados en el objetivo. Ir pasito a pasito. Las grandes tareas invitan a la desgana, por lo que es mejor establecer objetivos pequeños y mantener el foco de atención. Aunque la psicoterapia puede transformar la vida de las personas, no es algo que suceda de la noche a la mañana. No vuelven a la segunda visita con sus problemas resueltos y con una manera de ver las cosas completamente nueva. Se llevan a casa una sola tarea y se centran en ella. Solo podemos centrarnos en una cosa a la vez y la capacidad de que disponemos para hacer cosas que no nos apetecen también es limitada. Sin embargo, la mayoría de nosotros no seguimos esta norma. Nos damos cuenta de que tenemos que cambiar nuestra vida e intentamos transformarla de golpe, de una sola vez. Esperamos demasiado de nosotros y nos desesperamos cuando nos quemamos o tiramos la toalla. Cuando eso sucede, se reducen las probabilidades de que lo volvamos a intentar. Cuando decae la motivación por un objetivo a largo plazo, es útil ofrecerse pequeñas recompensas por el camino. Eso sí, no me refiero a recompensas externas, sino internas. La palmadita en la espalda que nos damos a nosotros mismos para felicitarnos por nuestro esfuerzo y el reconocimiento de que ha valido la pena porque vamos en la dirección correcta. Esto nos ayuda a perseverar al ser conscientes de que vamos encaminados a conseguir los cambios que queremos ver. Cuando reconocemos los progresos y las pequeñas victorias intermedias, nos empezamos a dar cuenta de que nuestros esfuerzos pueden cambiar nuestro mundo. Sentir que somos agentes de cambio nos ayuda a mantener la motivación para seguir intentándolo. Este es un excelente motivo para empezar por cambios pequeños y desarrollar nuevos hábitos, asegurándonos de consolidar uno antes de pasar al siguiente. Cuando instauramos el hábito de dar prioridad a las conductas saludables, estas se convierten en nuestro apoyo. Oh, y esta es resistirse a la tentación. A veces intentamos hacer acopio de motivación para que nos ayude a pasar a la acción. Sin embargo, cambiar también nos exige tener la suficiente fuerza de voluntad como para resistirnos a la tentación y a los impulsos de hacer aquello que nos empuja en dirección contraria a nuestros objetivos. Creo que tenía unos 3 años una vez que fui a casa de mis abuelos y me encontré a mi abuelo en el jardín usando una desbrozadora, algo que no iba bien. Así que puso la herramienta del revés y comenzó a quitar briznas de hierba de entre las cuchillas. Se dio media vuelta y me dijo, ni se te ocurra tocar el botón rojo. Me senté en la hierba junto al botón rojo, en el lateral de la desbrozadora, sin poder apartar la mirada de él. Ni se te ocurra tocarlo, ni se te ocurra tocarlo. Me preguntaba si sería uno de esos botones que emiten un gustoso clic al pulsarlos. Ni se te ocurra tocarlo. Era muy listo por encima. Ni se te ocurra tocarlo. Como atraída por un imán, mi mano se alzó y pulsó el botón rojo. La desbrozadora respondió instantáneamente con un ruido atronador, mientras las cuchillas se ponían en marcha. Por suerte, ese día no hubo que lamentar la pérdida de ningún dedo, aunque sí que aprendí una palabrota nueva. Centrarme en lo que debía hacer no resultó ser una estrategia demasiado útil. ¿Qué nos ayuda cuando el cambio positivo nos exige resistir la tentación? De nuevo, ¿qué nos ayuda cuando el cambio positivo nos exige
resistir la tentación. La gestión del estrés es uno de los principales factores. La fisiología del autocontrol es óptima cuando el nivel de estrés es bajo y la variabilidad de la frecuencia cardíaca es elevada. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es la variación del intervalo de tiempo entre latido y latido. Nos dice cuánto varía la frecuencia cardíaca a lo largo del día. Quizás te hayas dado cuenta, y ya no sé qué más bien, de que cuando te levantas por la mañana, el corazón se te acelera, igual que cuando corres hacia el autobús, para luego volver a bajar el ritmo gradualmente. Eso significa que el cuerpo te prepara para la acción, cuando es necesario que a continuación vuelva a calmar el cuerpo para que te puedas recuperar. Por el contrario, cuando estamos sometidos a mucho estrés, la frecuencia cardíaca puede mantenerse elevada durante todo el día. Variabilidad reducida. Para resistir la tentación y maximizar la fuerza de voluntad, necesitamos tener esa capacidad de calmar el cuerpo y la mente. Todo lo que aumente el estrés ejercerá un impacto negativo en la capacidad de tomar decisiones acertadas de cara a nuestro futuro. El estrés aumenta la probabilidad de que actuemos en función de cómo nos sentimos ahora y saboteemos nuestros objetivos. Por lo tanto, si vas falto de sueño, estás deprimido o angustiado o no comes bien, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se reduce al igual que la probabilidad de que te mantengas firme con tus objetivos. Tanto si quieres dejar de fumar o de comer alimentos poco saludables, como si intentas regular tus emociones de un modo más positivo, el ejercicio físico es una de las mejores opciones a la hora de aliviar el estrés y aumentar la fuerza de voluntad. Ejerce efectos tanto inmediatos como a largo plazo. Por lo tanto, sea cual sea el cambio en el que trabajas, aumentar tu nivel de actividad, aunque sea mínimamente, es una fantástica manera de reforzar tu fuerza de voluntad y de perseverar. El sueño es otro de los factores clave a la hora de gestionar el estrés y de tener la capacidad de tomar decisiones sensatas. Basta con dormir mal una sola noche para que al día siguiente tengamos más estrés, dificultades para concentrarnos y un peor estado de ánimo. El autocontrol requiere el autocontrol requiere energía. Y si no hemos dormido lo suficiente, el cerebro tiene menos acceso a ella y es más vulnerable a reacciones de estrés que merman la capacidad de controlar la conducta. Y cambiar la forma de ver el fracaso. La posibilidad de fracasar es una de las cosas que pueden acabar con la motivación. Sin embargo, eso depende de la relación que tengamos con el fracaso. Si el hecho de equivocarnos o de tropezar nos catapulta a un ciclo de ataques crueles y críticas implacables contra nosotros mismos, es muy probable que nos sintamos avergonzados y derrotados. Si asociamos el fracaso a la falta de valía, comenzar algo nuevo nos resultará abrumador y el impulso de postergar cobrará protagonismo. Nos protegemos de la amenaza psicológica de la vergüenza, saboteando el proceso incluso antes de que comience. Al contrario de lo que creen muchas personas, la vergüenza no es un motivador potente. Cuando quedamos atrapados en la autocrítica y en la vergüenza, nos sentimos insuficientes, defectuosos e inferiores. Y cuando nos sentimos así, queremos escondernos, hacernos pequeños y desaparecer. Nos impulsa a huir y evitar, en lugar de motivarnos a recomponernos e intentarlo de nuevo. De hecho, es tan doloroso que nos arrastra con fuerza a anular la emoción, lo cual es arriesgado para quienes sufren adicciones de algún tipo. Por lo tanto, si queremos persistir en algo y sentirnos motivados para seguir intentándolo,
tenemos que reflexionar detenidamente acerca de cómo responderemos ante el fracaso. Durante los procesos de psicoterapia, explorar la idea de la autocompasión acostumbra a crear resistencia entre los clientes que me responden cosas como: perderé la motivación, me volveré un vago, nunca conseguiré nada de ese modo, o no me puedo poner las cosas tan fáciles. La mayoría de las personas alucinan y se asombran cuando descubren que es mucho más probable que la autocrítica conduzca a la depresión que a la motivación. Por el, por el contrario, la autocompasión, que consiste en tratarse a uno mismo con amabilidad, respeto, honestidad y aliento tras un fracaso, se asocia a un aumento de la motivación y a mejores resultados. Entonces, repito. Por el contrario, la autocompasión, que consiste en tratarse a uno mismo con amabilidad, respeto, honestidad y aliento tras un fracaso, se asocia a un aumento de la motivación y a mejores resultados. Prueba esto. Si no somos conscientes de la autocrítica y del impacto que tiene sobre el miedo al fracaso y la motivación, cambiarla es mucho más difícil. Responde a las siguientes preguntas y reflexiona acerca de cómo te hablas tras haber sufrido un tropiezo. Y vienen las preguntas. Entonces, quien tenga pluma, lápiz, o si lo logran hacer con el pensamiento, ahí va. ¿Cómo suena tu autocrítica después de un fracaso? ¿Cómo suena Por tu güey. autocrítica después de un fracaso? Yes me dice que suena muy fuerte. Ok. ¿Cómo suena tu autocrítica después de un fracaso? Siguiente pregunta. ¿Qué emociones asocias al fracaso? ¿Qué emociones asocias al fracaso? Siguiente pregunta. ¿Crees que el fracaso revela algo acerca de tu insuficiencia o tu incompetencia como persona? ¿Crees que el fracaso revela algo acerca de tu insuficiencia o tu incompetencia como persona? Siguiente. ¿Detectas vergüenza o desesperanza asociada a ello? ¿Detectas vergüenza o desesperanza asociada a ello?
Siguiente pregunta. ¿Qué estrategias de afrontamiento acostumbras a aplicar después de esa autocrítica? ¿Qué estrategias de afrontamiento acostumbras a aplicar después de esa autocrítica? Entonces, nada más repito la pregunta. Creo que esta tiene la posibilidad de que desglosen varias cosas. Es, mm, ¿qué estrategias de afrontamiento acostumbras a aplicar después de esa autocrítica? Un momento más para terminar la pregunta y luego seguir con la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cómo afecta a tus objetivos originales? ¿Cómo afecta a tus objetivos? Repito, ¿cómo afecta a tus objetivos originales? Siguiente pregunta. Piensa en algún momento en el que hayas fracasado en algo y alguien respondiera con amabilidad y animándote. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te ayudó eso a volver a intentarlo y alcanzar tu objetivo? Piensa en algún momento en el que hayas fracasado en algo y alguien respondiera con amabilidad y animándote. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te ayudó eso a volver a intentarlo y alcanzar tu objetivo?
Muy bien. Entonces continuamos ya en la caja de herramientas. Caja de herramientas, ¿cómo responder al fracaso? Quería mostrar un Díganme. ejercicio, Yadi. Ah, perfecto. Mira, solo porque a veces, no, perdón, estoy diciendo una tontería. A ver, un ejercicio, si la pregunta era, me llamó la atención estas preguntas que se hicieron sobre cómo enfrentamos el fracaso, porque justo el libro que terminamos de leer del año de 12 semanas habla sobre, a ver, el accountability, la responsabilidad es ver lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, por qué no pasó lo que pasó y cambiar la estrategia, cambiar la táctica, probablemente tener más información. Y entonces, el año de 12 semanas que vimos, dice, yo sé que nos tardamos 2 meses en ese libro, pero yo le pregunto ahorita a Chat, ¿cómo debería responder a estas preguntas, las de Julie, según los consejos directos del año de 12 semanas? Pongo las preguntas y eh, lo que me dice Chat es cómo debería de responder la pregunta, ¿no? Que le estoy haciendo de acuerdo a el año de 12 semanas. Esa es una forma en la que se puede usar esto. Interrumpí lo del libro para mostrarlo como ejercicio, y el estar retomando ideas de libros anteriores para este libro nuevo va a ser mucho más fácil y acelerar la consolidación de ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, quería mostrarles estos. Chat se está tardando en escribir. Denme un segundito, señor Chat, que se apure. Y mientras saludo la, a la piloto o pilota Astrid Delgado, acaba de aterrizar, y a Genomontes, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí, muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, perdón, vámonos, Yadi, con lo que tenías y después vemos Claro, la respuesta. claro. Caja de herramientas, ¿cómo responder al fracaso? Con compasión y responsabilidad personal para volver a encauzar el proceso. Piensa en algún ejemplo reciente de fracaso de tropiezo. A continuación, haz el ejercicio siguiente. ¿Tienen en mente esa situación o evento de fracaso? 10 segundos para pensar en uno, el más pronto, el más próximo. Ahora sí, la primera pregunta sobre ese evento es, identifica las emociones que ha suscitado ese recuerdo y en qué zonas del cuerpo las percibes. Identifica qué emociones, identifica las emociones que ha suscitado ese recuerdo y en las zonas del cuerpo que las percibes. Dejamos unos momentos para que respondan la pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha sonado la autocrítica y qué palabras y frases han surgido y cómo han influido en lo que sientes? ¿Cómo ha sonado la autocrítica? ¿Qué palabras y frases han surgido y cómo han influido en lo que sientes? Tú dinos, Mike, porque ya son como, bueno, creo que ya se cumplió la hora. ¿Quieres que lo dejemos para la siguiente o lo continuamos? Yo creo que lo dejamos para que lo puedan resolver Ya. de forma individual las preguntas y porque viene aquí el resumen de capítulo, pero mañana leemos
estas preguntas solo para recordar lo que contestaron a las preguntas y, eh, y vemos el resumen del capítulo. Ujú, vale. Y bueno, llegó la respuesta bastante completa, cómo responder hasta cada una de esas preguntas. De acuerdo al libro anterior que leímos, está en el focus group, en el chat de ChatGPT, y me gustó estas 4 oraciones para cerrar, ¿no? Resumen práctico al estilo de 12 semanas. El fracaso es retroalimentación, no identidad. La autocrítica debe ser conductual, no emocional. Las emociones se observan, no se reprimen. Y la clave siempre es medición, ajuste, acción inmediata. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice doña Julie el día de mañana. Y tomo la foto. A la 1 y a la 1, otra vez, 1, 2, 1, 2, ve, todo el tiempo que les estoy dando, 3, listo. Ahora sí nos ha ganado el tiempo, pero qué bueno que están aquí, qué bueno que siguen en el equipo de los resilientes, todavía podemos llegar aquí a las 7 de la mañana, leer y seguir aprendiendo. Bueno, tenemos que terminar porque ya son las 8:03. Que tengan muy buen día. Esperanza, fe, paz, entusiasmo, emoción y buen negocio. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, 6:30, los que quieran hacer planeación. Y aparte les traigo una sorpresa para mañana a las 6:30. Y motivación. Y motivación. Y si no hay, la truqueas para que salga. Hacer ejercicio. Gracias, Bueno, buen bye. día. Chao, chao. Gracias, buen día, bye bye. Bonito día, chao. Todos, hasta luego, Buen día, bye. bye. Lindo día, bye. Gracias.